a los que nos escuchan desde casa, ya he dicho, la cita es Mateo 11 y luego ya diré el versículo que vamos a leer. Este texto, en estos últimos días lo habré leído, yo que sé, infinidad de veces. Y cuanto más lo leía, más me transmitía cosas. Y cuando pensaba en este texto, me acordé de una cosa. Y os la voy a enseñar. Yo creo que aquí todos los que estamos tenemos la edad suficiente para saber lo que es. Para muchos jóvenes les sonará esto que es, que me está sacando. Es esto. No sé si lo veis bien, ¿no? Un carrete. Es un carrete de fotos. Esto ya es una pieza de museo casi. Lo encontré en una cámara vieja que tenía en casa, que me acordé. Bueno, no sirve de nada entrar en un museo arqueológico, ¿no? Casi. Es un carrete de fotos. Aquí dentro hay una película, no tiro de ella porque si tiro de ella, ¿qué ocurriría? Se vela. Pero para ver lo que hay aquí dentro, ¿qué habría que hacer? Llevarlo a un laboratorio, ¿para qué? Para revelar lo que hay dentro. Bien, ya he dado una pista, ¿no? Voy a hablar sobre la revelación. Los había de 12, este de 24 y de 36. Y el proceso era ese, ¿no? O sea, lo llevabas a un laboratorio y normalmente en un ambiente oscuro, con unas luces especiales, para que lo que hay dentro no se velase en ese momento y luego después se pudiese revelar y plasmarlo en un papel especial y luego poder deleitarnos en esas fotos o bien de las vacaciones, de cualquier evento en el que hayamos estado. Bueno, pues hemos hablado de que esto es un carrete y hay que revelar o si lo haces mal lo puedes velar. ¿Qué significa la palabra revelar? Revelar significa descubrir o hacer saber cosas que son secretas y ocultas a personas que no pueden saber por sí mismas. Eso se llamaría revelar. Yo esto aquí ahora mismo no sé lo que hay y verdad no lo sé. Sé que este carrete vete tú a saber lo que tiene, a lo mejor no tiene nada. O a lo mejor cuando lo he sacado de la cámara sin darme cuenta lo he velado. Pero aquí hay algo que se puede revelar. ¿Y qué significa velado? Aquí dice que si hago así y lo velo, no hay nada. No me entero de lo que había ahí. Se borra. No sé nada. Velado quiere decir que está cubierto por un velo, con un velo, y no deja ver lo que hay detrás. Y ahora sí vamos a leer el texto de Mateo 11, del 25 al 27. Mateo 11, del 25 al 27. Y repito, este texto tiene un montón de cosas que son maravillosas, preciosas. Dice así, esta es una versión nueva de la Reina Valera, ¿de acuerdo? Dice, en aquel tiempo Jesús exclamó, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Padre sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es precioso. Y todo lo que tiene aquí nos habla, a mí me ha hablado un montón. Dice revelar. Pero para revelar, ¿qué tenemos que hacer? Lo vamos a ver más adelante. Qué honor y qué privilegio y qué bendición si uno de estos niños que pone aquí, a los que les han sido reveladas estas cosas, somos tú y yo. Espero que si me escuchas, seas uno de ellos. Leemos que escondió, ocultó y veló. ¿Por qué veló? ¿Por qué ocultó esas cosas? Hasta aquel tiempo, porque dice, en aquel tiempo, Jesús, en aquel tiempo, pudo haber sido cualquier otro tiempo, pero fue en aquel tiempo. ¿Y qué estaba ocultando? ¿Qué estaba velando? Se habían hecho prodigios, se habían hecho maravillas, grandes milagros, cosas que no habían visto en su vida, todos aquellos que esperaban a Jesucristo. Y Él las escondió de ellos. Y ahí incluso de los apóstoles estaban cegados sus ojos. Él los tenía cegados. ¿Por qué? Por eso muchas cosas no las podían entender. Pero realmente estaban, o sea, hablando de esto, cegó los ojos a estos y a aquellos
que decían tener todo el conocimiento de las Escrituras. Dice que los había escondido a los sabios y a los entendidos. Qué curioso, ¿no? O sea, si eres sabio y entendido, ¿qué se te puede ocultar si eres sabio y entendido? Estas cosas, las revelaciones íntimas y secretas. El día que iba a ser el momento en el que iban a abrir los ojos a aquellos que habían estado cegados. Pero realmente estaban inmersos, estos que decían que eran sabios y entendidos, realmente estaban inmersos en leyes y tradiciones de hombres. Eran orgullosos, arrogantes, altivos, nada que ver con hombres sencillos y humildes con un corazón como el de un niño. Por eso habla aquí que se lo dio, que lo reveló a los niños. Y qué bendición, como he dicho antes, que si tú y yo somos esos niños. Y ojo con aquello de niños, ¿no? Porque tampoco podemos ser como niños en la fe. Pero a esos hombres y mujeres que tienen corazones sencillos y humildes, a esos se les reveló. Y no porque fuesen corazones sencillos y humildes, no, sino porque a Él le agradó, porque Él lo quiso así. ¿Y esto quién lo puede cuestionar? Yo no sería capaz. Aquí hablamos de su soberanía, de por qué Él quiere, de por qué Él le ha agradado, por qué le ha parecido bien hacerlo así, sin más. Y todo a través de su Hijo Jesucristo, Pues a estos, los niños, a los que Dios le ha agradado revelárselo a través de su Hijo Jesucristo, y digo, ¿quién es capaz de cuestionar esto? Es a lo que nos vamos a referir. Ahora bien, si yo soy uno de estos, ¿qué debo hacer para recibir revelación? ¿Qué debo hacer? Primero una advertencia, y esto quiero que se me escuche bien. No te confundas ni te confundan aquellos que dicen ser reveladores de la voluntad de Dios, estos que, pasamos hoja, que dicen recibir sueños, visiones y diciendo que Dios les ha hablado tal o cual cosa. Pues no es cierto. Eso no es nada cierto. Eso ya pasó. Y toda la revelación que Dios nos quiera dar está en su palabra. Solo aquí. Nada de sueños, ni revelaciones, ni visiones, ni Dios me ha hablado, ni Dios me ha dicho. Así el Señor no se revela hoy. Ni se reveló hasta el nacimiento de su Hijo Jesucristo. Lo hizo así con los apóstoles, pero ya se acabó. Ya se acabó. Lo que está claro y lo que debemos hacer, lo que yo creo y la palabra nos enseña, es que antes de leer la Biblia, de leer su palabra, deberíamos de orar para que Dios haga que su Espíritu Santo nos abra los ojos y pueda revelarnos su voluntad mediante su palabra. Digo esto porque a mí me pasa. A mí me pasa que a veces leo la Biblia, leo la palabra y pido perdón a Dios por eso, porque a veces la leo como el que lee una revista o el que lee la prensa. Y la leemos de carrerilla, casi por costumbre, porque hay que hacerlo. Y no digo que esto sea malo, ¿de acuerdo? Mejor esto que no nada. Mejor esto que no nada. También deberíamos de orar antes de escuchar su palabra. Quizás, al igual que yo, muchos de nosotros no lo hacemos. Cuando venimos a la iglesia y nos ponemos a escuchar el sermón, y pasa el sermón y nos vamos para casa y ya está. Y deberemos de orar, Señor, revélate a través de tu palabra, hablada en esta mañana o en esta tarde, cuando fuera. Deberemos de hablar para que su voluntad nos sea revelada. Hago una pregunta. ¿Qué piensas? ¿Lo hacemos? Es un poco de regañina, pero creo que es necesario. Tenemos que tener cuidado. La palabra está llena de tesoros. El velo ya se rasgó de arriba abajo. Aquí hay secretos, bendiciones, hay de todo lo que es necesario para nuestro andar diario, para nuestro conocimiento, para nuestra sabiduría. O sea, es un tesoro, pero tiene que ser revelado. No es un mapa donde podemos mirar, sí, no.
hay que buscar, pero antes de eso hay que orar. Hermanos, hay que orar antes y después. ¿Y por qué digo después? Porque a veces hemos leído y no encontramos nada. Y podemos tener un tiempo de meditación. No es leer, cierro la Biblia y ya está, ya he terminado. Mi devocional, mi lectura, no. Meditemos sobre lo que hemos leído y pidamos a Dios que se revele a través de su palabra. Voy terminando. Pero antes de terminar, quiero que vayamos buscando dos textos, como otros muchos que hay, ¿no?, que nos van a reforzar lo que hemos escuchado hasta ahora. Vamos a buscar Salmo 119, 105, muy conocido. Y 2 de Timoteo 3, 16, 17. Salmos 119, 5. El que lo tenga, si lo puedo leer, yo me lo sé de memoria, pero bueno. Lámpara a mis pies, tu palabra y tu lumbrera a mi camino. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, dice el Salmo 119, 5. ¿Y qué verdad es? Nos alumbra, pero si yo tengo una linterna y la tengo sin pilas, ¿qué voy a alumbrar? Como esas vírgenes que estaban esperando, no tienen aceite. Y pasaba el Señor, no nos queda. Oremos pidiendo que su palabra sea revelada, busquemos esa luz. Está ahí, está escondida. Pidamos que se nos revele. Y 2 de Timoteo 3, 16, 17, también un texto muy, muy conocido. Si alguien lo quiere leer, ¿qué dice de la palabra? Porque toda la palabra es inspirada por Dios, inspirada. No es un libro, sin más, es inspirada. No es que estuviesen los apóstoles inspirada, es que su palabra está inspirada. Él inspiró su palabra y la transmitió a los apóstoles y la escribieron. Es su palabra la que está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para extraer justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Eso es su palabra. No es solamente memorizar y leer textos, es eso, buscar la inspiración, buscar la revelación de Dios para nuestras vidas, para nuestro andar diario, para que sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Hermanos, debemos de orar antes y después de leer la palabra, antes y después de escuchar la palabra. No nos vayamos del culto después de haber escuchado sin más. Señor, háblame hoy, aunque yo llegue a casa y medite en tu palabra. Quiero que te reveles a través de lo que me has hablado, de lo que hemos leído hoy, para que el Señor se pueda mostrar y pueda mostrar su voluntad, que es santa, justa y perfecta para todos nosotros. Y quiero terminar con una oración, pero quiero terminar con esta oración, la que dice en Mateo 11, 25 y 26. En aquel tiempo Jesús exclamó, y esto lo digo yo ahora: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a nosotros, a los niños, a tus hijos, a tus escogidos. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo.